Bienvenidos al podcast Despertando con Ángelus. Con nosotros tenemos a un experto en finanzas personales, es el ingeniero Josué Mejía. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Ángelus, por permitirme estar aquí. Bienvenido. ¿El dinero es materia o es energía? El dinero es materia porque lo podemos ver y tocar, pero también es energía porque es un flujo. Es decir, a ver, si tú solo tienes el dinero como tal, así, tal cual, fajos de billetes así, no sirve para nada. Además, también, digamos, es una conveniencia que tenemos con él. O sea, si yo te doy cierto dinero, tú confías en el valor que tiene porque está dictado por alguien más, y entonces se puede hacer este intercambio. Entonces, es energía en el momento que nosotros le estamos asignando un valor y que además estamos interactuando con él. Cuando sentimos cierta emoción, también esa energía es la que le damos a nosotros al dinero. Entonces, no simplemente es un objeto como tal, que así tal cual no funcionaría para nada, no me lo puedo comer, no puedo levantar cosas con él, pero cuando ya le metemos la energía, la confianza, lo que nosotros creemos acerca de él, nuestras emociones, es cuando el dinero realmente se activa. O sea que entonces influye nuestras emociones, influye todo el tema energético en el dinero como tal. Es correcto. Ok, ok. Entonces, y por ejemplo, entonces cuando hablan de atraer dinero en lugar de ganar dinero, ¿es correcta esa diferencia? ¿O cuál sería la diferencia entre esos dos conceptos de ganar y atraer dinero? Yo creo que tiene mucho que ver con la forma precisamente en que lo sentimos. O sea, cuando a muchas personas se les pregunta de repente, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Dice, pues trabajando, porque estoy persiguiendo la chuleta. Fíjate, la acción es, me lo quiero ganar, me tengo que esforzar, tengo que trabajar. O sea, trabajar viene de una palabra Esfuerzo. que en la antigüedad era tripaliare, que es tortura, que era un instrumento de tortura. Entonces, cuando nosotros digo, híjole, tengo que trabajar mucho por el dinero para ganármelo, es como yo tengo que poner toda esta energía para lograr un Para poquito. merecer. Claro. Cuando nosotros hablamos de atraer, es algo que fluye, es algo simple, sencillo. O sea, como dicen, si tú tratas de atrapar mariposas, las mariposas huyen de ti. Pero si tú estás en calma, zen, relajado, quieto, las mariposas se posan en ti, las estás atrayendo por tu energía. Y por tu confianza, Es supongo. correcto. Entonces, igual el dinero. El dinero tú puedes ir tras él como si fuera el único fin, como si te hiciera mucha falta. Además, duele el dinero, o sea, es muy esforzado el dinero. Entonces, y en cambio, cuando lo atraes, el dinero viene, el dinero llega. Tiene mucho que ver con las creencias y con la forma en que nosotros vamos tras él. Justo, entonces, al hablar de que estamos entendiendo que es un tema de creencias sobre el dinero, en este caso como energía, como materia, significa que si nosotros queremos cambiar nuestra situación económica, tenemos que cambiar nuestras creencias. Es correcto. ¿Ok? Un ejemplo de, yendo en el mismo sentido de como de los dichos de las mamás o de las abuelas, una creencia recurrente que escuchas con la gente a la que le das coaching, una creencia recurrente que hace mucho daño en cuanto a la generación de recursos. Por ejemplo, el pensar que el dinero cambia a la gente y sobre todo que el dinero vuelve malas a las personas, ¿sí? Entonces, ¿eso qué indica? Que cuando yo tenga dinero, Voy a hacérmelo. voy a ser malo, voy a dejarle de hablar a mis amigos, me voy a volver, Mamá. sí. Ok. Entonces, esta creencia aleja el dinero de mí. Porque cuando me llega, yo digo, no me quiero volver mala persona, entonces tengo que deshacerme de él. Y entonces llega el autosabotaje de no volverte rico para obedecer esa creencia. Es correcto, porque yo quiero ser buena persona. Sobre todo en Latinoamérica, y uno de los personajes más famosos y el que más se repite es el del Chavo del Ocho, ¿no? Pobre pero Entonces, honrado, claro, dices, ¿cuáles son sus características del Chavo? Que es bueno, que es gentil, que es amoroso, ¿no? Es una buena persona. pero pobre. En cambio, si pones al señor Barriga, que también es uno de esos personajes, pues es enojón, es malo, como que siempre está solo buscando aprovecharse de los demás. Entonces, esa es una creencia instalada. No significa que el señor Barriga sea así porque tiene dinero ni que el chavo sea así porque es pobre. Simplemente son características de la persona. Pero esa creencia de decir el dinero me vuelve de cierta manera puede estar haciendo que lo estemos alejando de E nosotros. incluso en los cuentos de hadas y en la parte de las novelas mexicanas o novelas latinas, efectivamente el villano siempre es el rico. Así ¿No? es. Y el bueno, el bondadoso, pues es la protagonista y es pobre, ¿no? Entonces, sí, qué interesante justo ver, poner atención en cómo nos han programado, ¿no? O sea, es un tema de programación, incluso de generacional, en el cual, sin saber por qué actuamos como actuamos con el dinero, obedecemos ciertas programaciones. Entonces, aquí para llegar a la primera conclusión es, eh, mi relación con el dinero depende de las creencias y por tanto, si quiero cambiar mi relación actual con el dinero, tengo que cambiar mis creencias. Así es.
Ok. Es repitiendo una frase que es muy sonada de Einstein, que Einstein decía, es una locura el pretender tener resultados diferentes haciendo lo Lo mismo. mismo. Entonces, aplica igual con el dinero. Si yo sigo creyendo lo mismo acerca del dinero, lo más probable es que siga teniendo la misma cantidad y se siga manifestando de la misma manera en mi vida. E incluso si, aunque asciendas de puesto, aunque heredes una cantidad, después de un tiempo vas a regresar al mismo lugar. Es correcto. Ok, ok. Em, ¿cómo dirías para las personas que quieren cambiar su relación con el dinero? ¿Por dónde puede empezar? Ya hablamos que son creencias. ¿Dónde consideras que podría ser un buen inicio para empezar a cambiar esas creencias? Una de las cosas que tuvo un impacto muy directo en la forma en que yo me relacionaba con el dinero es empezar a ver cuáles son tus emociones con él. Es decir, llega el dinero y mucha gente se pone muy eufórica, ¿no? Como, ah, ya por fin tengo, ah. Y en esa reacción Empieza a gastar. empieza a despilfarrar, ¿no? Y de pronto, cuando llegan, por ejemplo, los recibos, llega el recibo de la luz. Y entonces dice, oh, oh, ya me toca pagar. Duele. Y toca pagar el internet, y toca pagar el agua, y toca pagar la renta, ¿no? Y es como, oh, nunca me alcanza, siempre es escaso, siempre me siento emproblemado con el dinero. Entonces, si nosotros transformamos esta energía de como esforzada, como enojada, hacia una energía de gratitud, empieza a cambiar. Y es algo muy simple que podemos hacer desde decir, ok, gracias que puedo pagar la renta porque tengo un lugar para vivir. Gracias a que puedo pagar la luz, tengo iluminación y puedo hacer más cosas. Gracias al internet, pues puedo hacer muchísimas cosas. O sea, decir, qué bueno que lo puedo pagar y que además lo tengo. Porque esta energía que le damos cuando sentimos que se nos va, ¿no? Como no quiero darlo, es como no confiar en el flujo que dijimos de la energía del mismo dinero. Entonces, cuando nosotros le damos gratitud, empieza a circular mucho mejor. Excelente. Entonces, bueno, para empezar a cambiar creencias, la primera que podemos hacer justamente es empezar a utilizar la gratitud como digámoslo así, como una filosofía a la hora de manejar dinero, tanto a la hora de cobrar como a la hora de pagar. Y justamente, ¿no? Pagar con gusto porque nos alcanza en ese momento para pagar, ¿no? Entonces, ese se me hace un cambio bastante poderoso justamente con el manejo de los recursos, ¿no? ¿Y cuál dirías que es un hábito? ¿Cuál podría ser un hábito que podríamos cambiar para digamos, acelerar el movimiento del dinero? Tiene que ver con nuestra acción, nuestras acciones, es decir, todos los días levantarte a trabajar, hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué hábitos podría decirse que ayudan a mover dinero? El hábito del agradecimiento puede ser uno de los mejores. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo me despierto desde la mañana, ya sea que tengo un diario de gratitud o que en mi mente esté repitiendo ciertas cosas, me pongo en un estado de abundancia natural. O sea, decir, a ver, ¿cuántas veces nos hemos detenido en la mañana a pensar, gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza, porque tengo una cama donde estoy recostado, porque tengo agua caliente en el baño, porque tengo hielos en el refrigerador? O sea, las cosas más simples de la vida que las tenemos, se nos olvida agradecerlas y las damos por hecho. Y entonces empezamos a quejarnos de, ay, otro día, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer... Cambiar, cambiar el cómo nos expresamos desde que despertamos, cambia nuestra frecuencia vibratoria y nuestra energía. Decir, oh, gracias porque estoy despierto, porque tengo un día más de vida, porque puedo trabajar. En lugar de quejarnos, o sea, la gente el lunes es su frecuencia basal, quejarse acerca de que tienen que ir a trabajar. Así de, oh, no quiero que sea lunes porque tengo que ir a trabajar. En lugar de decir, gracias porque tengo un trabajo, porque puedo ir a trabajar y porque me están remunerando Por ir. por eso que estoy haciendo. Mi energía cambia de cualquier manera y entonces voy a hacer mejor las cosas, voy a estar más de buenas, voy a ser más eficiente en mi trabajo y eso a la larga me puede traer nuevas recompensas, un ascenso, tener un mejor trabajo, poder desarrollar otras habilidades que la gente valore de mí. Entonces, chéquense cómo están empezando el día y empiecen con agradecimiento. O sea, igual yo creo que esperaban alguno más técnico, pero creo que es de los mejores que podemos adquirir. Lo que pasa es que justo cuando empezamos, y lo digo por experiencia, cuando empezamos a cambiar hábitos fuertes o estilos de vida, hay que empezar por lo fácil y por lo más sencillo, ¿no? Ahora sí que por las bases. Entonces, no, la verdad es que está muy bien, me gusta el tema de que arranquemos con el tema de agradecimiento, porque efectivamente damos por hecho muchas cosas, incluso tal cual levantarte, ¿no? De pronto la vida da muchas vueltas y ya de pronto necesitas ayuda para poder levantarte de la cama. Eso es muy fuerte, lo acabo de pasar y es complicado. Ahora, ya hablamos de lo primero que podremos hacer para cambiar nuestra relación con el dinero, pero ahora hablemos de algo que no debemos de hacer, no debemos es un decir, que se recomienda evitar en el manejo del dinero para mejorar nuestra relación con él. Pues sobre todo, o sea, asignarle al dinero cosas que nos pongan en un estado vibratorio bajo, o sea, el enojo, la ansiedad, la tristeza, el sentir que si se nos va, nunca va a volver. El Eso, miedo a perder. claro, cuando nosotros podemos tener dos actitudes con el dinero.
acerca de jugar hacia ganar con el dinero o jugar a no perder el dinero. Y entonces nuestro enfoque cambia de manera sustancial. Cuando yo simplemente estoy jugando a la defensiva, a que no me sucedan cosas malas, como estoy pensando todo el tiempo en eso, eso es lo que más se presenta en mi vida, porque está tratando de reafirmar mis pensamientos. Cuando yo pienso en que voy a tener más, en que soy más abundante, en que lo doy con gusto, entonces estoy enfocándome en tener más, en que estoy listo para recibir la abundancia. Y eso trae más dinero a mi vida, naturalmente. ¿Sí? Mucha gente que está muy preocupada siempre con el dinero, pues esas son las personas que menos tienen, Ujú. finalmente. Los codos. Las personas que de pronto son más abundantes, más generosas, Siempre tienen. más desprendidas, parece que les llega el dinero como por arte de magia. Entonces, no es magia, es que Es frecuencia. tiene que ver con cómo nosotros estamos teniendo esta actitud con el dinero. Ok, ok. Y yo agregaría uno más que en lo personal a mí me funcionó hace muchos años, que fue en el tema del dinero específicamente, aprender a no quejarme. No quejarte, no quejarte en general, o sea, no solamente en el dinero, pero ahorita que estamos platicando justo de esto, es tener mucho cuidado con nuestras palabras y revisar de qué nos quejamos, ¿no? A mí me está pasando últimamente que justamente en ciertas amistades me doy cuenta de que ya no están ciertas personas que antes se la pasaban quejándose, ¿no? O fijándose como que en lo malo de todo. Entonces, y están llegando por el otro lado personas que están buscando soluciones, que están buscando proyectos, que están como justo viendo el cómo sí de conseguir las cosas, ¿no? Entonces, creo que otro cambio importante podría ser justamente no quejarse en general, ¿no? Es decir, siempre buscar como las opciones de eh, justo de agradecimiento o de cómo sí podemos avanzar en el tema económico. ¿Qué otra cosa podrías decir que bloquean nuestro flujo de dinero? Es decir, ¿hay algún tema con la familia? ¿Hay un tema ¿qué más podría decir que que nos puede bloquear el acceso al dinero? Pues justo, como lo mencionábamos hace un momento, muchas de las cosas que nosotros hacemos con el dinero ya las traemos programadas desde mucho tiempo. O sea, nos lo enseñan nuestros padres, pero a ellos se los enseñaron sus papás. Ok, entonces, justo debemos revisar cuál fue, digamos que la relación de nuestra familia en la que crecimos con el dinero para poder entender justo nuestra situación actual. Y en todo caso que podamos darnos cuenta de justamente cómo mamá cuidaba el dinero para que no se acabara, porque es un tema de supervivencia. Yo tengo entonces que hacer los ajustes de manera consciente para cambiar esos aprendizajes, ¿es correcto? Sí, claro. O sea, lo primero es darme cuenta de cuál es la programación que yo traigo con el dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que vi en mi casa, en mi entorno, dentro de la sociedad, para yo saber qué patrón se repetía constantemente y que yo inconscientemente lo estoy ejecutando? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando de pronto llegaban los fajos de dinero en efectivo, que yo hacía un gesto como de, oh, no quiero tocarlo, ¿no? Como de, Es o sucio. sea, sí, exacto. ¿Por qué? Porque mi abuelita me decía todo el tiempo, el dinero es sucio. Cada vez que agarres dinero, monedas, billetes, Lávate las tienes manos. que lavarte las manos. Entonces, ese simple acto llegó a programarme de manera tan total que cada vez que me iban a dar dinero en efectivo, yo era así como de, o sea, sí, sí, sí lo voy a aceptar, pero Sí tengo lo que quiero. correr a lavarme las manos porque está sucio. Entonces, si nosotros hacemos conciencia de qué es aquello que está alejando el dinero de mi vida, que no está dejando que fluya, y reprogramarlo. Ok, ok, me encanta. Entonces, otra conclusión. Podríamos decir que no puedes mejorar tu relación con el dinero si no te reprogramas en el tema de creencias. ¿Es correcto? Sí. Ok, no va a haber dinero si tú no haces primero un cambio interno en tus ajustes de esto que estamos platicando, como el tema de patrones, hasta que justo hagas ese cambio necesario. Em, en el caso de que podamos encontrar la creencia, trabajarla, nosotros le tenemos que enseñar a la gente que está alrededor de nosotros ese cambio de creencias o es un tema personal. Uy, eso es muy interesante. Al final cada uno traemos nuestro propio bagaje personal. Ujú. Es mucho más efectivo cuando nosotros podemos hacer preguntas desde la curiosidad hacia otra persona, alguien de nuestro círculo cercano, la pareja, la familia, acerca de por qué piensa sobre el dinero como piensa. En uno de mis libros favoritos que se llama The Psychology of Money, el autor Morgan Housel lo pone así sobre la mesa. A cada uno nos pasaron ciertos eventos en la vida que nos programaron de esa manera con el dinero. Una persona que nació cuando fue bueno, que vivió durante la Gran Depresión, tiende a ahorrar mucho más, ¿no? A sentir, claro, puede pasar una catástrofe total y perder todo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es guardar, es tener esta energía de ahorro. En cambio, una persona que vivió en una época donde no hubo esas crisis, pues no piensa de esa manera. Entonces, antes de nosotros querer enseñarle a alguien más un cambio que nosotros hemos tenido, primero hay que ser curiosos y decir, oye, bueno, ¿por qué piensas de esta manera?
¿Qué te pudo haber pasado en tu vida que te haya hecho reaccionar así, ¿no? Porque nosotros podemos tener nuestra propia opinión, pero cómo reacciona la otra persona tiene que ver mucho con ella. Y si nosotros simplemente queremos imponer nuestra opinión, pues lo más probable es que la otra persona entre en una actitud defensiva y diga, no, no, a ver, no. Déjame yo aquí con mis cosas, tú con tus cosas. Y sobre todo en temas de dinero es un tabú en las familias, en las parejas y con los amigos. Nunca se habla de dinero, no se debe tocar ese tema y crea muchas fricciones. Por lo mismo, porque el bagaje de creencias es totalmente distinto. Y la personalidad también tiene mucho que ver. Entonces, más allá de nosotros querer, aunque sea en buena intención, enseñarle a otros lo que nos funcionó, es entender primero dónde está esa persona y empezar a guiarla. O sea, decirle, oye, ¿no crees que te convendría más pensar de esta manera? O sea, pruébalo. ¿No? No, no tanto como un te lo voy a enseñar, sino simplemente te voy a proponer algo Diferente. que puede ayudarte. Entonces, otra conclusión es, nuestra relación con el dinero es un tema personal, el proceso es personal y por tanto no podemos intervenir en un proceso ajeno, ¿no? Únicamente si nos preguntan, si nos piden algún tipo de guía, entonces ya, bueno, ahí ya compartimos nuestra forma de ver las cosas, pero entonces digamos que respetamos la relación de los demás con su propio dinero, mientras así ellos lo pidan. Entonces, me gusta mucho esa información. Em, ¿Qué podríamos hacer si yo quiero cambiar mi mentalidad de escasez a mentalidad de abundancia? ¿Cuál sería de las primeras cosas que hay que hacer para hacer como ese switcheo? Más allá de pensar bonito y etcétera, etcétera, un tema práctico, ¿cómo podemos cambiar de mentalidad? Pues lo que podemos hacer nosotros es hacer una reprogramación de creencias. Finalmente, todo lo que nosotros hacemos lo aprendimos, ¿sí? Entonces, es bueno hacer una lista donde digamos, a ver, ¿cuáles son mis creencias del dinero? El dinero es sucio. El dinero no crece en los árboles. El dinero se gana con mucho esfuerzo. Se tiene que ganar con el sudor de la frente, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que tenemos esas creencias y anotarlas y hacer un ejercicio de introspección muy profundo, de decir, oye, a ver, ¿cuáles son las creencias limitantes que tengo con el dinero? Y después de eso, hacer declaraciones opuestas. El dinero es limpio, por ejemplo, ¿no? El dinero, una que a mí me funciona muchísimo es, el dinero viene a mí fácil y sin esfuerzo. Entonces, ¿yo qué hice? Escribí esa declaración y como mantra, así en un lugar donde yo la vea todos los días, y la repito y la repito y la repito y la repito. Al principio es incómodo, al principio ¿Te sientes no, ridículo? claro, no va a ser algo agradable. Sin embargo, nuestra mente empieza a crear nuevas conexiones cuando nosotros le estamos repitiendo algo constantemente. Y eso después cambia cómo nos sentimos y cómo actuamos con el dinero. Ok, entonces podríamos empezar con observarnos, hacer una lista, hacer un check de qué palabras relacionamos con el dinero o qué frases relacionamos con el dinero y a partir de ahí revertirlo con lo opuesto. Esa sería Así como, es. como una manera interesante de cambiar de mentalidad de escasez a mentalidad de abundancia. ¿Cómo podríamos decir, cómo podríamos distinguir un pensamiento mágico de un pensamiento práctico? O sea, de algo real que nos puede ayudar a cambiar nuestra realidad. Pregunta interesante. Hay que entender aquello que es real, aunque parece poco posible, de aquello que es irreal o que es absurdo, ¿sí? Si nosotros en nuestro marco de referencia decimos de pronto, bueno, es que yo, de pronto, un tío rico, super empresario millonario va a morir y me va a heredar toda su fortuna. Eso en mi caso es absurdo. Porque no tienes tío rico. Entonces, si yo empiezo a pensar en ese sentido, ¿no? Voy a decretar que me va a llegar esta herencia, no va a suceder, no es realista. En cambio, yo sí puedo empezar a pensar de cómo puedo duplicar de aquí a 2 años mis ingresos, ¿sí? No es mágico. Va a requerir de mí ciertas cosas, ciertos cambios, ¿sí? Pero eso es realista, es algo real, es algo que puede suceder. ¿Puedo yo mejorar mi salario 30% de aquí a un año? Es posible. Entonces, yo tengo que empezar a pensar en términos de, hay cosas que yo no creo posibles, pero que sí son posibles. ¿Ya hay alguna persona que lo esté haciendo? ¿Ya hay alguna persona que lo haya logrado? Normalmente sí, ¿no? Siempre hay. Cuando no, es que yo voy a tener un dragón volador que me va a llevar a todos lados. Bueno, eso es absurdo, eso no va a ocurrir. Entonces, ese es pensamiento mágico. Pero cuando yo creo objetivos, que aunque yo no los vea posibles en mi realidad actual, pero sí alguien los ha logrado, puedo empezar por ahí. Y no quedarme simplemente en el, lo voy a decretar, lo voy a traer a mí, voy a estar en mi sillón repitiendo. No, no, no. Tienes que hacer algo.
Si yo quiero aumentar mis ingresos, si yo quiero cambiar de empleo, tengo que desarrollar nuevas habilidades, tengo que conocer nuevas personas, tengo que moverme, tengo que hacer algo para que eso suceda. Entonces, tiene mucho que ver con, primero, que sea algo posible, Factible. alcanzable. Si alguien ya lo alcanzó, quiere decir que tú podrías alcanzarlo. Que no sea absurdo y que además tenga acciones concretas dirigidas a alcanzar eso que quiero. Fíjate que ahorita que lo estás diciendo, me pasó hace algunos meses, una persona muy sabia, le dije que yo quería ir a Nueva York, ¿no? Que me gustaría ir a Nueva York, pues a conocer, ¿no? La verdad es que es la ciudad, una de las ciudades más interesantes del mundo. Y yo así ilusionado, ya sabes, pensando, ¿cuánto costará un boleto? Ya, yo volado. Y me hace una pregunta que me mató así, todo. Porque me dice, ¿ya sacaste tu visa? Y yo, ¿ya sacaste tu pasaporte? Y yo, ah, me dice, ¿y entonces cómo vas a ir a Nueva York? Y entonces fue una cubeta de agua fría porque dice, sí, claro, o sea, una cosa es el objetivo, el sueño, lo que quieres, y otra cosa es qué estás haciendo para alcanzarlo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando justo como del sentido común de decir, a ver, quiero esto y qué estoy haciendo para alcanzarlo, ¿no? E incluso a lo mejor algo que ahorita es imposible, con cierto seguimiento de pasos y ciertas cosas en un tiempo determinado, podríamos llegar a obtenerlo, ¿no? Entonces creo que eso es... eh, 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 esa es, digamos que la diferencia, ¿no? Entre un sueño muy alucinado, si quieres llamarlo de alguna manera, y un objetivo claro, ¿no? También hablan de muchas veces de que lo que cambia un sueño a un proyecto es justo ponerle acción y fecha. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Tiene que tener pasos concretos para poderse alcanzar y un tiempo determinado. Porque dice que, o sea, una frase que vino a mi mente ahorita es, las ideas sin acción son solo ilusiones. Ok. Y recuerdo mucho la historia de un astronauta mexicano, ahorita no me acuerdo de su nombre, que él le dijo a su papá, yo quiero llegar a la luna, yo quiero viajar al espacio, ser astronauta. Y su papá no le dijo, estás loco, no se puede, bla, 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 ¿no? Sino dijo, ok, ¿cuáles son los pasos que tienes que dar ahora para llegar? Dice, porque, a ver, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a la luna? No, pues X, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas tienes que hacer para que tú, de donde estás ahorita, puedes llegar a ese lugar? ¿Qué es lo que te separa de ahí y crea acciones concretas para que tú llegues a realizar tu sueño? Porque va a ser algo complejo, va a ser algo que no sucede de la noche a la mañana, que tiene que ser un proyecto de vida. Y tienes que tener claro cuáles son los pasos que tienes que dar. Y después de ver todo eso y analizarlo, ya decir, es que no, nomás era una idea en mi cabeza, o si esto, sí me voy a comprometer con que eso sea una realidad en mi vida. Entonces estamos hablando de responsabilidad. O sea, es decir, qué tanto tú tomas responsabilidad de que las cosas se hagan. Sí, por ¿No? supuesto. Ok, me encanta. Ok, entonces ya hablamos de la primera parte, que es la reconfiguración, el cambio de cuáles son los pequeños cambios que hay que empezar a hacer justamente para ver una modificación en el flujo de los recursos. Dinero es de lo que estamos hablando, pero bueno, habla de recursos. En general pueden ser otras cosas, no explícitamente dinero, sino pueden ser relaciones, pueden ser X elementos. Entonces, una vez que hacemos los cambios necesarios y vemos que empieza a llegar un poquito más de dinero, que empezamos a ver justo estos cambios, ¿cómo podríamos o qué sería importante hacer para no regresar ahora sí que donde empezamos? ¿Cómo podríamos tener, digamos, una nueva disciplina? ¿Qué podríamos hacer para no regresar a la escasez? Tiene mucho que ver con la identidad que nosotros construimos. O sea, es bien diferente alguien que quiere bajar de peso y entonces dice, bueno, lo que tengo que hacer es ponerme a dieta. Pero soy una persona pasada de peso que estoy a dieta. Oye, de mí no vas a estar hablando. Es un ejemplo en general. Luego ofendemos. Ahora, si yo efectúo un cambio de identidad hacia yo soy un atleta tiene ciertos comportamientos específicos que lo llevan a esa identidad, que son parte de eso. Entonces, no soy alguien que estoy en un proceso de generar más dinero, sino soy una persona más abundante. Si yo empiezo a cambiar, a hacer ese switch de identidad, yo como me estoy autoproyectando. Porque por supuesto, una persona que nunca ha tenido dinero, que se siente escasa, le empieza a llegar más dinero y entonces dice, "Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago con él para que lo proteja, para que no me vuelva a pasar, para que no estar otra vez? Entonces estoy trayendo mi identidad anterior al presente. Y eso me va a llevar a que mis resultados regresen a donde estaban. No, no, no. ¿Yo en quién me estoy convirtiendo? Yo soy una persona capaz de generar esta cantidad de dinero y sostenerla. Y ya siempre va a venir esa reminiscencia de decir, "Ay, ¿y qué pasaría si otra vez pierdes, no? Ok, yo lo puedo escuchar, soy consciente, yo ya no soy esa persona, yo soy una nueva persona que puede generar esto, que puede generar más y lo puede sostener. Entonces tiene mucho que ver con eso, cómo nosotros nos estamos percibiendo a nosotros mismos, cuál es nuestra proyección interna
y la identidad que estamos adoptando para que eso sea sostenible en el tiempo. Me estás diciendo entonces que cuando cambias tu identidad, por consecuencia vas a actuar para respaldar esa identidad. ¿Es correcto? Nuestro cerebro tiene un mecanismo que siempre está buscando la congruencia. Cuando yo digo algo, cuando yo tengo un statement, una declaración de quién soy, de cómo me comporto, voy a hacer todo lo que sea necesario para cumplir con eso que yo dije. Y siempre ocurre así. Siempre somos congruentes con esa proyección interior. Entonces, cuando yo cambio de identidad, yo voy a actuar de acuerdo a esa identidad, todo el tiempo que la sostenga. Entonces, efectivamente, si yo me pongo en una identidad próspera de abundancia, eso es lo que voy a reflejar con mis acciones y es lo que voy a traer en mi vida. Me encanta. Entonces, justo cuando tomas responsabilidad, te identificas y te das cuenta de qué es lo que te mantiene sin recursos, por no decir pobre, mm, te quitas la etiqueta, ya sabes, de aquí que diga pobre, y te pones otra que diga abundante. Tiene que ver con identidad. Hace poquito, platicando con un amigo, me decía que su situación financiera cambió el día en que dejó de llamarse a sí mismo emprendedor y se llamó a sí mismo empresario. No es malo ser emprendedor, solamente que cuando hablas de soy empresario, tú mismo incluso cambia tu postura, ¿no? Cómo hablas, cómo te diriges a la gente, cómo das una instrucción. Y entonces esta persona me platicaba que a partir de que él mismo se autollamó empresario, porque tiene, bueno, tiene varias empresas, es una persona muy, muy influyente, va a estar en el podcast, por cierto, ya me confirmó. Y parece que aparecen en ese momento oportunidades, relaciones, negocios. No, no aparecieron, siempre estuvieron ahí. Solamente que cuando él se cambió la mentalidad de empresario fue cuando las pudo ver, ¿no? Entonces, qué importante es cambiar de identidad de manera consciente. Eso es súper, súper importante. Pásale, pásale. Ok. ¿Regresas? Sí, unos 40 minutos. Con cuidado. Gracias. Ok. Siguiendo con las acciones prácticas, ¿cómo le podemos hacer una vez que empezamos a generar un poquito más de dinero, conseguimos un ascenso, empezamos a ver un aumento en el flujo de ingresos? ¿Cómo podemos hacerle para no malgastar? Y me refiero a caer en excesos, comprar cosas caras que no son necesarias. ¿Cómo puedo seguir disfrutando de mi vida, pero siendo consciente en el manejo del dinero? ¿Cómo podríamos hacer ese pequeño ajuste? Lo primero que tenemos que tener con el dinero es orden y saber exactamente cómo estamos viviendo. La mayoría de las personas viven inconsciencia. O sea, en realidad tienen cierto estilo de vida que casa con sus ingresos actuales, pero nunca se ponen a cuantificar realmente cuánto necesitan para vivir. Entonces, si yo no sé cuánto necesito para vivir y simplemente estoy gastando el dinero que me está llegando, cuando me llegue más dinero voy a gastar más dinero, simplemente. Y hay muchas cosas que tienen un valor más alto que simplemente hago el switch, ¿no? En lugar de ya comprarme el cafecito en la tienda de conveniencia, pues ya voy a una cadena más grande, De ¿no? la sirena. Ujú. Entonces, primero yo tengo que ser consciente de con cuánto dinero vivo, porque lo que los más grandes gurús financieros del mundo dicen, ok, cuando yo gano 5 y gasto 5, estoy en match, nunca estoy generando riqueza. Ok, pero si gano 10 y sigo gastando 5, ya estoy generando un flujo positivo de dinero. Y si gano 50 y sigo gastando 5, mi riqueza sigue exponenciándose. Ujú. Pero porque yo soy consciente que gasto esos 5, independientemente de qué pase con mis ingresos, sigo ateniéndome esos 5 o incrementándolos un poquito. Pero no, si gasto 5 y de pronto gano 10, no me voy a gastar 10 o no me voy a gastar 15, porque mucha gente hace eso. No, no, no. A ver, ok, ciertas cosas en mi vida las puedo mejorar que realmente me van a causar una satisfacción plena. O sea, es igual si yo me pongo una camisa de $1,000 a una de $10,000. No va a cambiar cómo me siento, no va a cambiar quizá cómo me veo. O sea, llega a cierto punto donde ya tener algo mucho más caro no hace ninguna diferencia. Pero decir, ok, ¿qué realmente yo valoro en mi vida y que sí lo voy a tender a mejorar? Pero todo lo demás lo mantengo igual. No necesita encarecerse. Sí, por supuesto. Entonces, pero la primera parte es, tú primero haz conciencia de cuánto realmente necesitas para vivir, porque la mayoría de la gente no sabe eso. Y por lo tanto, bueno, en cuanto gana más, pues gasta más. Pero si yo ya sé cuánto, yo ya sé mi estructura de costos personal y digo, voy a mantener esta estructura los siguientes 10 años. No la voy a variar y voy a trabajar para incrementar mis ingresos. Después vas a ver que tienes mucho más dinero y que sigues siendo feliz con el estilo de vida que tienes. Y ya de ahí puedes decir, ok, si hay ciertas partes que puedo mejorar en aras de disfrutar más, pero
no me voy a gastar todo lo que ya generé, lo que ya produje, lo que me está haciendo mucho más sólido financieramente. Yo de manera personal, en ese punto, yo lo que hice desde hace unos años para acá es tratar de alinear mis gustos, mis gustitos, con generar más dinero. Es decir, si me voy a tomar el café caro, ya sabemos cuál, es o porque voy a tener una junta de negocios, o porque voy a ir a crear una marca, porque voy a estar en proceso creativo, entonces estoy disfrutando ahí mi café, o porque ese día voy a tomar decisiones, ¿me explico? O sea, es decir, es el mismo gusto, pero el sentido ya no es a gastar, sino más bien a crear dinero, ¿no? Hablo lo mismo en equipo de tecnología, teléfonos, etcétera. Yo lo que busco es, a ver, sí voy a pagar el celular más caro que hay, la mejor laptop, etcétera, etcétera, pero es porque con eso voy a crear dinero, ¿no? Y a mí en lo personal me ha funcionado porque justamente considero que alineas, ¿no? El tema de la inversión, en este caso, porque no es un gasto, es una inversión, hacia cómo multiplico, ¿no? El dinero que estoy recibiendo a través, pues, de un buen equipamiento en general, de mis herramientas. Y otro cambio que creo que también es importante cuando ya empiezas a tener dinero, y eso me está pasando también es de manera personal, empezar a invertir en ti. Y me refiero a capacitación. ¿Qué nos podrías platicar de la importancia de invertir en tu desarrollo personal? Esa es una de las inversiones más importantes que puedes hacer en la vida. O sea, que te va a traer retornos de 100 veces, 200 veces, 300 veces. O sea, yo hablo mucho en mi comunicación acerca de que cuando yo empecé a ganar dinero de alguna manera alternativa, ¿no? Yo tenía unos 7, 8 años que empecé a dar clases y cobraba 50 pesos la hora de clases. Entonces, gracias a que yo me sigo capacitando, sigo desarrollando más habilidades, sigo consiguiendo mejores mentores, pues ya puedo llegar a cobrar hasta 15,000 pesos una hora de mi tiempo. Entonces yo digo, bueno, tengo un retorno de 300% en esa inversión porque la hice en mí. Y siempre que yo agarro dinero para invertirlo en mí, sé que lo voy a multiplicar muchas veces. La mayoría de las personas invierte en cosas, invierte en instrumentos financieros, pero se le olvida que su mayor proyecto, su mejor empresa, es ellos mismos. Y en la medida que te mejoras a ti mismo, puedes hacer muchas más cosas. Entonces, nunca lo dejen para después, nunca piensen que no es para ustedes, que los cursos son muy caros, que tener mentores no les va a beneficiar, al contrario, es lo que más te beneficia a largo plazo. Entonces, yo siempre pongo un presupuesto específico que me voy a gastar en mi capacitación año tras año. Uno de mis mentores una vez me dijo, tú tienes que invertir en capacitación como si fueras la persona en que te vas a convertir. No pienses con tu presupuesto actual, piensa con el presupuesto al que quieres llegar. Y de ese presupuesto toma un porcentaje para capacitarte. Y eso ha sido algo de lo que a mí me ha cambiado, porque claro, si tú dices, es que ahorita yo no tengo dinero para capacitarme, pues sí, pero vas a seguir ganando lo mismo. Y en un año no vas a seguir sin dinero. En cambio, si dices, yo quiero ganar 10 veces más, ¿cuánto gastaría esa persona en capacitarse? Y haces un esfuerzo que a veces es grande, y dices, esta cantidad yo no la puedo gastar en este momento, pero lo haces y después vas a ver que esa cantidad se vuelve normal en tu vida. Entonces jamás escatimes en invertir en ti, en capacitarte a ti, mejorarte, porque eso te va a llevar a que después puedas generar mucho más. Aquí también les paso un tip personal y es, por supuesto que mientras más le puedas meter dinero al presupuesto de capacitación, pues mejor, ¿no? Los resultados van a llegar más rápido. Pero si estás en una situación en la cual en este momento no puedes meterle miles de millones de pesos, hay cursos gratis, YouTube, y diferentes canales gratuitos en los cuales tú puedes generar nuevo conocimiento. Entonces, no es necesario al principio meterle mucho dinero, es que te decidas. El desarrollo, y eso lo estaremos viendo en este podcast, el desarrollo es una decisión. Entonces, me encanta. Vamos a entrar a la última parte y entramos a las preguntas más interesantes, ¿no? La primera pregunta va a ser, ¿el dinero sigue el propósito o el propósito sigue el dinero? Yo creo que el dinero sigue el propósito. Cuando tú tienes muy claro qué es lo que vas a hacer, de qué manera vas a utilizar tus dones, aquello que te apasiona, para estar en ello, para estar en actividad hacia eso, el dinero llega como una consecuencia a ello. El dinero, cuando tú persigues el dinero per se, muchas veces estás frustrado. Yo creo que la mayoría de quienes nos van a escuchar así se sienten. O sea, ya estás haciendo algo para ganar dinero. Probablemente eso que ganas, bueno, esa actividad que haces no te encanta, no te apasiona, por eso los lunes amanecen de malas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tú no estás teniendo un propósito, simplemente estás persiguiendo el dinero. ¿Funcionando? Cuando tú tienes un propósito, y yo se lo decía a un marquetero que acabo de contratar, le decía, es que yo lo que hago, el impartir mis workshops, el dar las capacitaciones que yo hago de reprogramación financiera, digo, ese es mi sueño.
Eso es lo que me mantiene vivo. Lo que yo digo, yo trabajo todo el día dando el workshop y termino con una energía increíble. O sea, me siento en mi máximo. Y eso hace un intercambio de valor. Las personas me pagan por eso. Pero no lo hago por eso. Yo lo hago porque me nace, porque quiero cambiar realmente la conciencia financiera del mundo entero. Y al ser ese mi propósito, empieza a generar dinero. Y entonces yo soy la persona más feliz del mundo, porque hago aquello que me apasiona y me pagan por ello. Entonces yo creo que primero va el propósito, primero encuentra eso que te enciende por dentro, que te apasiona, que lo podrías estar haciendo todo el tiempo aunque no te pagaran. Y créeme que hay muchas personas esperando eso de ti. Puede ser diferente para cada quien, pero cuando lo encuentras y lo llevas al máximo, o sea, lo decíamos de Shakira, Ujú. ella es feliz componiendo, cantando, dándole su don a millones de personas. Lo llevó a tal punto que tiene muchísima riqueza material. Pero ella no dijo cuando era chiquita, yo voy a cantar y me voy a convertir en súper artista por el dinero. Yo creo que no fue por ahí. Ella lo sentía, ella lo vivía, lo vibraba, se nota. Y así lo podemos ver con cantantes, con pintores, con personas que se dedican a sus pasiones y que lo han llevado a un punto donde tienen muchísima riqueza. Eso nos lleva a la siguiente pregunta y creo que eso también le va a quedar, se van a sentir identificadas muchas personas. ¿Cómo puedo yo conciliar si soy una persona que tiene un trabajo godín, que no lo llena del todo y sin embargo paga las cuentas? ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio? Porque lo más fácil sería deja el trabajo y ponte a emprender, ¿no? Pero bueno, entendemos que hay obligaciones y de pronto si tienes familia, hijos, etcétera, pues de pronto no puedes aventarte como tan así, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías decir que podríamos equilibrar esta parte, ¿no? Entre la parte de la misión personal y el propósito y la parte de generación de riqueza. ¿Cómo podemos hacer una conciliación en esa parte? Bueno, lo primero es empezar, justo como bien lo dijiste, no es que yo tiro por la borda todo lo que ya tengo para dedicarme a lo que yo quiero. No funciona así. Y yo no lo aconsejaría en ningún punto. Yo soy más conservador en ese sentido. Sino, yo dispongo de ciertos recursos de tiempo para dedicarme a aquello que me apasiona. Entonces voy a trabajar 8 horas o 9 o las que sean, pero si puedo separar 1 hora o 2 horas para empezar a trabajar en mi pasión, hay que hacerlo y hay que hacerlo desde ya. Por ejemplo, yo que hacía, aparte de mi trabajo, pues enseñaba, siempre me ha gustado enseñar, ¿no? Y me pagaban por dar clases de matemáticas, de química, de física, de biología, de varias materias, ¿sí? Alguien ya necesitaba de eso. Y eso es mi don. Entonces yo iba a la oficina, trabajaba y después de mi hora de salida, 1 hora después, estaba dando una clase y daba 1 o 2 clases. Eso ya traía dinero a mi vida, no mucho, obviamente, pero estaba haciendo que creciera esta capacidad que yo tenía, hasta que ahora me puedo dedicar a la capacitación. Pero no fue un proceso de inmediato, sino decir, ok, yo voy a destinar un poquito del tiempo disponible a construir ese proyecto, a desarrollar esa habilidad, a ir tras mi pasión. Y entonces sigo pagando mis cuentas, porque eso no lo debo descuidar, no entro en ansiedad. Eso es lo que le pasa a la gente que de pronto deja su trabajo por emprender. Entras en ansiedad y no vas a funcionar bien, ¿sí? Entonces sigo pagando mis cuentas, sigo teniendo mi trabajo y digo, le voy a dedicar 2 horas después del trabajo a esto. Y después eso va a crecer. Necesita constancia y tiempo. ¿Eh? No es rápido. Eso va a crecer y me va a traer todo lo que en algún punto se puede convertir en mi actividad principal. Entonces háganlo así. Vayan, mantengan su ingreso en lo que van desarrollando nuevos ingresos. ¿Cuándo consideras que es el punto más claro en el cual sí, o sea, ya dijimos, no se recomienda que renuncies a tu trabajo y te avientes a emprender tal cual, sino entonces lo que entiendo es que es gradual, tienes que seguir trabajando, mantener el dinero, los ingresos que pagan las cuentas, pero empezar a echar a andar, digamos, tu pasión. ¿Cuándo podrías decir que ya podemos hacer el brinco de empleado a emprendedor? Yo creo que cuando ya el negocio o lo que estás haciendo, tu proyecto, por lo menos genera el doble que tu otro ingreso. Porque además hay que entender, antes de que tengamos todo un sistema montado como empresarios, el emprendimiento normalmente no deja ingresos fijos. Entonces, no podemos confiar todos nuestros gastos fijos a un ingreso variable. Y además entender qué vamos a hacer con el tiempo extra que nos queda después de renunciar a nuestra profesión y entrarle de lleno al emprendimiento. ¿Sí? Si vas a usar ese tiempo para gastarte todo lo que vas a ganar, pues no es muy inteligente. Entonces, cuando ya el emprendimiento empiece a dar frutos constantes, predecibles, de al menos 2 veces el ingreso que tienes, conservadoramente, porque yo así soy, ya puedes dejar tu actividad que era la principal para dedicarte a full al emprendimiento. Me encanta. En este caso, ya hablamos de
hay que capacitarse, entonces, y hay que buscar nueva información, nuevo conocimiento. ¿Qué nos dirías que hay que buscar para elegir un nuevo mentor? O sea, una persona a la cual yo la voy a seguir, voy a escucharla, etcétera, etcétera. ¿Qué tips me darías para yo elegir a esa nueva figura de información? Bueno, lo primero es que tengas muy claro a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer, qué habilidades necesitas desarrollar. Con un punto de meta lo suficientemente claro, vas a buscar a las personas que ya hayan logrado un resultado similar. Por ejemplo, yo empecé mi camino del emprendimiento con redes de mercadeo, ¿no? Actualmente no hago redes de mercadeo, pero en ese momento yo decía, ok, ¿a quién voy a seguir? ¿A quién le voy a aprender que ya tiene los resultados que yo quisiera tener? Y entonces encontré un mentor que él ya había facturado $1 millón de ganancias y yo dije, pues yo quiero eso. Entonces elijo a esa persona para que me enseñe y que me guíe. Y otra cosa importante es que sus valores resuenen contigo. Hay mucha gente que tiene muchos resultados, pero a veces sus valores No no hacen hacen clic. match conmigo. Exacto. Entonces, que yo tenga los resultados y que además sus valores resuenen con los míos. Y entonces puede ser un match increíble. O sea, yo con esta persona que fue mi mentor, ahora tenemos muchas otras cosas que hacemos juntos y es porque, a pesar de que ya nos dedicamos a cosas totalmente distintas, eh, él y yo hacemos una amistad muy grande, muy bonita, porque los valores que tiene son los valores que yo tengo. Y hemos creado una relación muy prolífica para los dos, muy rentable, y que pues me ha llevado a tener muchas habilidades y muchas capacidades gracias a sus enseñanzas. Entonces es importante que tenga los resultados que tú quisieras tener y sean congruentes sus valores. Saludos, Juan Carlos Barrios. Ok, ya para terminar, este, bueno, antes de terminar, platícanos, proyectos, qué vas a hacer. Haz tu comercial, ándale, ándale. Resúme más. Bueno, como les comentaba, yo doy workshops de reprogramación financiera, que se llama Decode the Money. Entonces, voy a estar haciendo varios de estos workshops a lo largo del año y yo creo que de por vida, donde tú puedes entender justo toda esta parte, ¿no? Cómo el dinero se sustenta en tus creencias, en tu personalidad, en tus hábitos, en el contexto que tienes. Entonces, si quieren transformar el dinero de manera muy profunda, les recomiendo que asistan a un Decode the Money, es un evento presencial. O también, un muy buen punto de partida es el libro que yo escribí que se llama Cómo crece el dinero, donde hablamos justamente de todos estos patrones de gasto que ya traemos por las heridas de la infancia que desarrollamos y cómo poder empezar a sanar para alinear nuestras finanzas personales. Y además, pues también me pueden buscar en las redes como @josemgmx. También doy asesorías personalizadas por si ustedes tienen algún tema en particular y lo podemos ver uno a uno. Bueno, pues entonces sí queremos reconfigurar nuestra relación con el dinero, entender cómo se mueve, entender cómo podemos generar un mayor flujo en nuestras vidas. Aquí tienen al experto, ingeniero Josué Gracias. Mejía. Síganlo, por favor. Mándenle mensajito, pregunten cuánto cuesta el workshop, fechas, etcétera. Él nos lo estará compartiendo. Por favor, tengan curiosidad de cómo pueden cambiar su situación actual, en este caso económica. Pregúntense, ¿y si esto no fuera eterno? ¿Y si yo pudiera cambiar? ¿Y si yo pudiera mejorar? Para eso este podcast, para que entremos en conciencia, para que trabajemos y encontremos que sí hay una forma de hacerlo diferente, una forma de alcanzar nuestros sueños de manera consciente. Ese es nuestro trabajo y por eso estamos aquí hoy y por muchos años más. Un último mensajito que te gustaría compartir con nuestro auditorio, algo que quieras cambiar, platícanos. Que hagan mucha introspección. O sea, mucha de la riqueza que nosotros tenemos de cómo nos comportamos con el dinero empieza desde adentro. Entonces, la mayor riqueza que pueden ustedes tener en la vida es el autoconocimiento. Trabajen todos los días en su autoconocimiento y de esa manera van a mejorar todas las áreas de su vida. Hago una pequeña observación. Eso significa entonces que la riqueza, el estado de riqueza, viene desde aquí y desde aquí. Muchas gracias. Nos vemos.